Bien, buenas tardes queridos estudiantes, bienvenidos a esta 12ª semana de Introducción a la Filosofía. Les recuerdo que todos los textos que usamos y los PowerPoints que se usan están fundamentados en el libro básico de esta materia que es El mundo de Sofía de Joystein Garden. Para esta semana vamos a empezar con Marx. Marx, al igual que Kierkegaard, fue alumno de Schelling. Marx hizo su tesis doctoral sobre Demócrito y Epicuro, es decir, sobre el materialismo en la antigüedad, y Kierkegaard sobre Sócrates. A Marx se lo suele considerar un materialista histórico y a Kierkegaard más bien un existencialista. Ambos usaron a Hegel como punto de partida, aunque cada cual a su manera. Los dos están marcados por el pensamiento de Hegel y los dos se oponen a su espíritu universal o idealismo que proponía el propio Hegel. Podríamos decir que con Hegel termina la época de los grandes sistemas filosóficos. Luego nace, en el caso de Kierkegaard, la filosofía existencialista o en el caso de Marx, la filosofía de acción. Es decir, Marx observó que los filósofos simplemente han interpretado el mundo de modos distintos y él pensaba que lo que se tenía que hacer en ese momento era cambiar el mundo. Por lo tanto, para Marx, la filosofía tiene una finalidad práctica y política. Debemos anotar que Marx era filósofo, historiador, sociólogo y economista. Marx no era un materialista filosófico como los atomistas de la antigüedad y tampoco creía en el materialismo mecanicista de los siglos XVII y XVIII. Pensaba que en gran medida las condiciones materiales de la sociedad deciden cómo pensamos. Para la evolución histórica son decisivas las condiciones materiales. A diferencia de Hegel, pensaba que son los cambios materiales los que crean las nuevas condiciones espirituales, especialmente las fuerzas económicas de la sociedad. Las condiciones materiales contribuyen a marcar la reflexión filosófica sobre la sociedad. Para Marx había una base de la sociedad que son las condiciones materiales, económicas y sociales. Y también existía una supraestructura social que incluye las instituciones políticas, las leyes, la religión, la moral, el arte, la filosofía, la ciencia. Es decir, para Marx hay una relación recíproca o dialéctica entre la base y la supraestructura de la sociedad. Por eso decimos que más bien se trataba de un materialista dialéctico, porque creía en esta relación dialéctica entre la base de la sociedad, en la cual están las condiciones materiales, y la supraestructura, donde están otras cuestiones como instituciones políticas, leyes, religión, moral, etc. La base de la sociedad, a su vez, tiene tres niveles. Primero están las condiciones de producción, segundo, las fuerzas productivas y tercero, las relaciones de producción. Las condiciones de producción son las condiciones y recursos naturales que existen en la sociedad, mientras las fuerzas productivas son las herramientas y las máquinas que tenemos para hacer que la sociedad produzca. Y las relaciones de producción se refieren más bien a la propiedad de estos medios de producción. Y es el modo de producción el que decide las condiciones políticas e ideológicas de una sociedad. Para Marx, la cuestión de lo que es moralmente correcto es producto de la base de la sociedad. Por regla general, la clase dominante de una sociedad decide lo que es bueno o lo que es malo. Toda la historia es una historia de lucha de clases. Trata, sobre todo, de quién va a ser el propietario de los medios de producción. Las relaciones de la superestructura pueden actuar sobre la base de la sociedad. Es decir, la evolución histórica de las sociedades se debe a los cambios que se producen en la base de la sociedad. En todas las fases de la historia ha habido un antagonismo entre dos clases sociales dominantes. En la sociedad de la esclavitud había un antagonismo entre el ciudadano libre y el esclavo. En la sociedad feudal había un antagonismo entre el señor feudal y el siervo. Y en la sociedad burguesa o capitalista, para Marx, había un antagonismo entre el capitalista y el obrero o proletario.
Por lo tanto, existe un antagonismo entre los que poseen y entre los que no poseen los medios de producción. Como la clase superior no quiere perder su predominio, solo puede lograr el cambio mediante la revolución. A Marx le interesaba la transición de una sociedad capitalista a una sociedad comunista. Sobre el trabajo, creía que el cómo trabajamos marca nuestra conciencia, pero el cómo trabajar también puede marcar nuestra conciencia. Para Hegel y Marx, el trabajo es positivo. Es algo íntimamente ligado con el hecho de ser persona. En el sistema capitalista, el obrero trabaja para otro. El trabajo se vuelve algo fuera del propio obrero, por lo tanto se convierte en un extraño a sí mismo. Se siente alienado. El obrero está realizando un trabajo de esclavo para otra clase social, transfiriendo su fuerza laboral y su existencia a la burguesía. Es decir, era una nueva forma de esclavitud asalariada, pero que hacía que el obrero transfiera toda su existencia humana a la burguesía. En 1848 publicó junto con Engels el Manifiesto Comunista. Este manifiesto termina señalando, cito, el proletariado no tiene nada que perder excepto sus cadenas. Tiene un mundo por ganar. Proletarios del mundo entero unidos. Fin de la cita. Consideraba que el sistema económico capitalista es autodestructivo porque carece de una dirección racional. Para Marx, si esta lógica continuaba así, el proletariado debería haber asumido la propiedad de los medios de producción. Durante un cierto tiempo habría una nueva sociedad de clases en la que el proletariado mantendría sometida a la burguesía. A esta etapa Marx la calificó como la dictadura del proletariado. Pero luego, tras un periodo de transición, esta dictadura será sustituida por una sociedad sin clases o comunismo. En esta sociedad, los medios de producción serían de todos. Cada uno rendiría según su capacidad y recibiría según su necesidad. Claro, esto implicaba tener personas que no asuman para sí los medios de producción y que los compartan con todos. Yo me pregunto si en la práctica esto ha sido así. El movimiento socialista se dividió en dos tendencias principales. La socialdemocracia, que fue una aproximación pacífica al socialismo, y el leninismo, que conservó la fe de Marx en la revolución como única manera de combatir a la vieja sociedad de clases. Ambas siempre han propuesto una tendencia de reivindicación social. Para John Rawls, que fue un filósofo moralista inspirado en Marx, una sociedad justa sería la que surge entre hombres iguales. Hasta aquí este brevísimo resumen del pensamiento marxista y ahora vamos a entrar a ver un poco lo que pensaba Darwin, pero para ello es necesario contextualizarnos en el naturalismo. Tenemos que saber que Darwin y Marx fueron contemporáneos. De hecho, Engels, cuando Marx muriera en 1883, es decir, un año después de la muerte de Darwin, diría, de la misma manera que Darwin descubriera las leyes del desarrollo de la naturaleza orgánica, Marx descubrió las leyes del desarrollo histórico de la humanidad. Freud también trató de asociar su actividad con Darwin. Diría que tanto la teoría de la evolución como la del psicoanálisis habían supuesto un agravio al ingenuo amor propio de la humanidad. Todo esto conforma lo que podríamos señalar como una corriente naturalista. Esta corriente se impuso desde mediados del siglo XIX hasta muy entrado el siglo XX. El naturalismo es un concepto de la realidad, que no admite ninguna otra realidad que la naturaleza y el mundo perceptible. Un naturalista considera al hombre como una parte de la naturaleza. Un investigador naturalista se basará exclusivamente en hechos dados por la naturaleza. No se fiará de especulaciones racionalistas ni de revelaciones divinas. Las palabras claves de la corriente naturalista son naturaleza, ambiente, historia, evolución, crecimiento. Marx había señalado que la ideología de los seres humanos es un producto de la base material de la sociedad. Darwin
demostró que el ser humano es el resultado de un largo desarrollo biológico. Y el estudio de Freud del subconsciente mostró que los actos de los hombres se derivan a menudo de ciertos instintos animales, dice Justin Gardner en su libro. Bien, ahora vamos a hablar un poco de Darwin. Darwin nació en Shrewsbury en 1809. Fue biólogo e investigador de la naturaleza desde su infancia. Estudió formalmente teología en Cambridge, graduándose en 1831. Viajó por Gales estudiando formaciones de piedras y fósiles. En agosto de 1831 fue invitado a participar en la expedición encargada por el gobierno inglés al capitán Fitzroy para investigar el extremo sur de América. El viaje estaba previsto para 2 años a bordo del Beagle. Partió en septiembre de 1831 de Plymouth y volvió 5 años después, en octubre de 1836. Y no solamente visitó Sudamérica, como había sido lo acordado inicialmente, sino que se convirtió en un viaje alrededor del mundo. El Beagle bordeó América del Sur, lo que permitió a Darwin conocer por tierra también el continente. Fueron extremadamente importantes sus incursiones a las Islas Galápagos, donde recogió valiosísimos materiales que enviara a Inglaterra. En 1859 publicó su libro El origen de las especies, cuyo título completo era El origen de las especies mediante la selección natural y la supervivencia de las razas favorecidas en la lucha por la vida. Allí básicamente presenta 2 teorías. Primero, todas las plantas y animales actuales descienden de formas anteriores más primitivas, es decir, nos habla de una idea de evolución biológica. Y segundo, esta evolución se produce por un proceso de selección natural. La idea de la evolución era anterior al propio Darwin, la había expresado el zoólogo francés Lamarck y su propio abuelo, don Erasmus Darwin, que insinuó que plantas y animales habían evolucionado de unas pocas especies primitivas. La diferencia básicamente radica en que fue Darwin el que nos explicó el cómo ocurre este proceso evolutivo. Esta idea de la evolución era contraria a la visión de la Iglesia, era contraria a la visión de Platón y era contraria también a la visión de Aristóteles. Para la Iglesia de ese tiempo, cada especie animal fue creada por una sola vez. Para Platón, las especies animales eran inalterables porque estaban formadas por ideas o formas eternas. Darwin había leído al geólogo inglés Charles Lyell, que sostenía que, abro comillas, cambios muy pequeños pueden conducir a enormes cambios geográficos si se tienen en cuenta los grandísimos espacios de tiempo transcurrido. Cierro comillas. Esto lo hizo pensar en que lo mismo podría ocurrir con evolución biológica. Uno de los argumentos para sostener el proceso de la evolución fue la existencia estratificada de fósiles en distintas capas de una montaña. Otro argumento fue el de la repartición geográfica de las especies vivas. De una región a otra, las especies animales se podían distinguir por pequeñas diferencias, y Darwin se centró en estas pequeñas diferencias. En esta parte fueron fundamentales sus observaciones en las Islas Galápagos, donde encontró pequeñas diferencias entre las especies. Una tortuga gigante de una isla era ligeramente diferente a la de otra isla. No era lógico pensar que Dios hubiera creado una raza distinta de tortugas para cada isla. En cuanto a los pájaros, había claras diferencias de isla a isla entre las distintas clases de pinzones, por ejemplo, en el pico de estos animales. Darwin demostró que esas variaciones estaban estrechamente unidas a lo que los pinzones comían en las distintas islas. Posiblemente todos los pinzones provenían de la misma especie y se fueron adaptando al entorno de las diferentes islas. Darwin, en base a los trabajos sobre los factores de la naturaleza que limitan a la población, desarrolló la idea de que la evolución se debe a la selección natural que se produce en la lucha por la vida. En esa lucha, el que mejor se adapte al entorno es el que sobrevivirá y llevará la raza adelante. Cuanto más dura sea la lucha por la existencia, más rápida será la evolución
de nuevas especies. Detrás de la evolución están las constantes variaciones entre individuos de la misma especie. Podríamos pensar que es mucho más grandioso crear algo que lleva inherentes sus propias posibilidades de evolución que crear en detalle todas las cosas de una sola vez. Sin embargo, Darwin no llegó hasta el concepto de mutación en los pequeños cambios que pueden producirse cuando hay una reproducción celular. El neodarwinismo sostiene que estas mutaciones se producen y generan cambios en ciertos individuos. Estos individuos con esos cambios pueden ser los que mejor se adaptan y por lo tanto perviven y con ellos la raza. Por ejemplo, se dice que en las jirafas hubo una pequeña mutación que hizo que cuando se reproducían las células a nivel celular, hizo que un tipo de jirafas tuviera el cuello un poco más largo. Cuando hubo escasez de alimentos, las jirafas que tenían el cuello un poco más largo fueron capaces de comer las hojas de los árboles más altos y por lo tanto fue esta especie de jirafas, producto de esta mutación, la que sobrevivió. Y las jirafas que no mutaron, pues seguramente desaparecieron. Es decir, la capacidad de adaptación se entiende como una ley de la naturaleza. Darwin no llega a explicar cómo se formó la célula primigenia. Y eso lo harían luego la ciencia moderna, que es la que actualmente está en boga. Bien, dejemos un poco a Darwin por allí y entremos a estudiar un poco el pensamiento de Sigmund Freud. Freud, nacido en 1856, podría considerarse como un filósofo cultural. Estudió medicina y se especializó en neurología. A finales del siglo XIX y muy entrado el XX, elaboró su psicología profunda o psicoanálisis. Por psicoanálisis se entiende tanto una descripción de la mente humana como un método de tratamiento de enfermedades nerviosas y psíquicas. Podríamos señalar que pensaba que siempre existe una tensión entre el ser humano y el entorno de este ser humano. Es decir, siempre hay permanente tensión entre nosotros y el entorno que nos rodea. Podríamos resumir esto como una tensión entre los instintos y necesidades del ser humano y las demandas del mundo que nos rodea. Descubrió que el mundo de los instintos del hombre y afirmó la teoría del mundo de los instintos del hombre dentro de la corriente naturalista del siglo XIX. Al describir este mundo de los instintos, descubre que el hombre no es el ser racional que habían imaginado los racionalistas del siglo XVIII. Son, decía Freud, a menudo los impulsos irracionales lo que deciden lo que pensamos, soñamos o hacemos. Estos impulsos irracionales pueden ser expresiones de instintos o necesidades profundas. Freud demostró que esas necesidades básicas pueden disfrazarse o enmascararse y dirigir nuestros actos. Observó que muchas neurosis o enfermedades psíquicas podían tener origen en conflictos en la infancia. Elaboró un método de tratamiento al que Gardner lo compara con una arqueología mental. Es decir, el psicoterapeuta puede recorrer el camino en la conciencia para recoger vivencias que ocasionen sufrimientos psíquicos. Sacando a la conciencia una experiencia traumática de este tipo, se puede acabar con un trauma. Al principio de los instintos o del placer, Freud lo llama el ello. Me explico. En los niños damos salida sin inhibiciones muy directamente a todas nuestras necesidades físicas. Si tenemos que ir al baño, llamamos a nuestra madre, mamá, quiero hacer popó o lo que sea. Pero luego, cuando somos adultos o el ello o principio de los instintos, que siempre lo llevamos con nosotros, lo empezamos a reprimir. Es decir, con el tiempo aprendemos a ajustar el principio de los instintos con arreglo al principio de la realidad. Construimos un yo que tiene esa función reguladora, aunque nos apetezca algo. Por ejemplo, ya no gritamos como cuando éramos niños. A nadie de nosotros se nos ocurre
decir cuando somos adultos, mamá, quiero ir al baño. Es decir, el ello, aunque está permanentemente en nosotros, con el tiempo lo ajustamos al principio de la realidad. Freud, entonces ya tenemos dos entidades construidas. El ello, que es este principio de los instintos, y el yo, que es nuestra adaptación a la realidad. Pero también creó o habló o explicó una tercera entidad en la mente a la que la denominó como el superyo. Este superyo está en la conciencia, pero se debe a las demandas morales del mundo que nos rodea. Lo relaciona con los deseos eróticos y sexuales que señalaba empiezan en una etapa temprana de la infancia. Conductas represivas en infancia sobre los órganos sexuales pueden conducir a sentimientos de culpabilidad sobre la sexualidad en general. Este sentimiento de culpabilidad queda en el super yo. Es decir, hasta aquí tenemos claro que Freud propuso tres instancias de la personalidad. El ello, donde están los instintos básicos, el yo, que es nuestra persona adaptada a la realidad, y este super yo, donde escondemos ciertas cosas, ciertos sentimientos de culpabilidad, ciertas cosas que quedan en el subconsciente. La represión de los sentimientos de culpabilidad al subconsciente puede llevar a estados de neurosis. La conciencia del hombre solo constituye una pequeña parte de la mente humana. Es como la punta de un iceberg. Debajo del umbral de la conciencia está el subconsciente. Pero debemos diferenciar entre preconsciente y subconsciente. Preconscientes son cosas que hemos pasado o vivido y que las recordamos si nos ponemos a pensar. Subconsciente, en cambio, son cosas que hemos reprimido, es decir, que hemos intentado olvidar porque nos eran desagradables. Los elementos del subconsciente pueden provocar algunas reacciones erróneas. También puede hacer que racionalicemos estas reacciones tratando de darles una justificación racional. Muchas veces se nos escapan cosas que no queríamos decir y decimos te traicionó el subconsciente y se refiere a esto. Esto es una reacción errónea cuando decimos algo que no queríamos decir y que estaba reprimido en el subconsciente. Pero a su vez luego tratamos de justificar esto. Ya esto Freud dice que tratamos de racionalizar estas reacciones. Esta comunicación doble se produce todos los días en el ser humano. Además, Freud sostenía que podemos proyectar, es decir, transferir cualidades a otras personas que nosotros reprimimos en nosotros mismos. Definió como neurótico a la persona que emplea demasiada energía en mantener lo desagradable alejado de la conciencia. Son vivencias especiales que la persona necesita reprimir. A estas vivencias especiales que la persona necesita reprimir, Freud las denominó como traumas. Trauma, a su vez, viene del griego que significa herida. Para traer estos traumas a la conciencia, Freud desarrolló la técnica de las asociaciones libres. Según él, el camino real hacia el subconsciente son los sueños. De allí que su obra más importante es La interpretación de los sueños, que publicara en el año de 1900. En ella manifiesta que no es casual lo que soñamos. Nuestros pensamientos conscientes intentan comunicarse con la conciencia a través de los sueños. Afirma que los sueños cumplen deseos. Debemos distinguir entre el sueño y su significado. Las imágenes del sueño son el contenido manifiesto del sueño. En cambio, al significado del sueño, Freud lo denominó las ideas latentes del sueño. Para Freud, el trabajo del sueño es la transformación de las ideas latentes en el contenido manifiesto. La interpretación del sueño es el proceso inverso, es decir, hay que decodificar los sueños. El psicoanálisis tuvo una gran repercusión en la década de los años 20 del siglo pasado, sobre todo en el tratamiento de pacientes psiquiátricos. La doctrina sobre el subconsciente tuvo una gran importancia para el arte y la literatura. El uso de las fuerzas subconscientes en la obra creativa se expresa en los surrealistas. En 1924, André Breton
publicó el Manifiesto Surrealista, en el que dijo que el arte debe brotar del subconsciente. Es decir, el pensamiento de Freud estuvo mucho más allá de la psicología e incluso influyó en el arte y también influyó en la literatura. Muy bien, por aquí vamos a dejar a Freud y les pido que la siguiente semana empecemos a estudiar un poco el tema de los existencialismos. Muchas gracias y muchísimo ánimo.